Vuelven a repetirse los ataques en Francia. Camiones de empresas murcianas son víctimas de ataques, como decimos, en carretera frente a la mirada impasible de los gendarmes y también de medios de comunicación. Hoy está con nosotros Manuel Pérez Carro, secretario general de la Federación Regional de Organizaciones Empresariales del Transporte de Murcia. Buenos días. Bueno, pues aquí lo tenemos. Bienvenido a 7 Noticias. ¿Qué le supone ver estas imágenes? Se sabe qué ocurre, pero no está allí. Ahora las ve. ¿Qué sensación le deja esto? Pues la sensación que nos queda es de impotencia e indignación. Las dos cosas, porque es una cuestión que se viene repitiendo cíclicamente. Hace unos meses también tuvimos ataques con camiones frigoríficos. El año pasado otro vehículo que llevaba carne, transporte murciano, también fue atacado, y fue atacado incluso el conductor. Y lo que no entendemos es cómo el Estado francés no adopta las medidas oportunas que erradicarían este tema absolutamente en el momento en que los culpables de estos destrozos pues fueran castigados penalmente. Y vemos que no es solo que no estén castigados, sino que además están amparados por la propia gendarmería, que lo único que se limita pues es a una actitud pasiva, mientras que o tiran la mercancía, las verduras, o meten extintores para destrozar el resto, o en este caso tiran la cisterna de vino. En fin, esto es... 15.000 euros en costes, concretamente esa cisterna que hemos visto que bueno, pues se quedaba vacía después de tirar todo el vino que había. Bueno, supongo que serán 15.000 euros en costes de la mercancía. De la mercancía. Porque ahora después vamos a ver los daños que ha tenido el transportista, que ha tenido que, primero, pierde un viaje, paraliza un vehículo durante un periodo de tiempo importante, se tiene que volver sin carga desde donde estaba, tiene que programar otro viaje. Eso puede suponer, pues a lo mejor otro tanto como el costo de la mercancía. ¿Ustedes les dan algunas indicaciones a los conductores de estos transportes? ¿Ellos toman algunas medidas, algunas triquiñuelas para intentar evitar estos episodios? Bueno, nosotros advertimos que iba a haber, podía haber concentraciones en la zona de la frontera por protesta de agricultores franceses. Les recomendamos siempre prudencia y si pueden evitarlas, pues evitarlas. Pero claro, es difícil evitar en un paso fronterizo el que ocurren cosas de estas, porque es la única vía de entrada, ¿no? Claro, entonces una vez que has repasado la Junquera, te encuentras Le Boulou, y que fue donde ocurrió el siniestro, y es muy difícil. ¿No se ha encontrado ninguna estrategia para poder evitar esto? ¿Alguna? Bueno. Hombre, estrategias las únicas que hay es tratar de anticiparnos nosotros, que conocemos a priori dónde van a estar situados los piquetes, porque hay una página web, incluso del gobierno francés, que informa dónde van a estar concentrados los piquetes. Claro. ¿Esto es para evadir a las personas que pueden ser víctimas o para llamar para que haya? ¿Cuál es la función de esa web? En principio la web lo que pretende es evitar que haya colapsos de tráfico donde se producen estos altercados. Entonces digamos que es una web de tráfico donde dice van a estar aquí, o van a estar. Se entiende que van a estar por aquí. Sí. Y entonces, bueno, pues nosotros en base a esa web pues podemos ir sorteando en el caso de que lo podamos sortear, ¿no? Claro, cuando se produce esto y no tiene información el conductor porque ya ha salido de viaje, pues se lo encuentra y no hay posibilidades de evitarlo, ¿no? Bueno, capítulos indeseables que no queremos que se repitan, pero que por lo que estamos viendo... No, esto es tradición ya. Es tradición, sí. Bueno, ustedes, lógicamente, se dirigen al Ministerio de Fomento, piden explicaciones, una defensa. ¿Cuál es la respuesta? Lo primero que hay que hacer en estos casos es que el transportista presente una denuncia en la gendarmería correspondiente relatando los hechos que han acontecido y luego hacer una reclamación posteriormente. Nosotros, por nuestra parte, siempre nos hemos dirigido al Ministerio de Fomento para que estas acciones tomen cartas en el asunto y se corrijan. Ayer, precisamente, no estaba previsto, pero vamos, coincidió con una reunión que tuvimos nosotros con el director general del Ministerio de Fomento, donde ya estaba él preocupado por este tema, ya se habían trasladado las oportunas protestas al Estado francés, pero poco más pueden hacer desde el propio gobierno español que no sea protestar y exigir a la Unión Europea que sancione al Estado francés por estos incumplimientos del libre tránsito, pero lo más importante, porque eso ya lo ha hecho, eso creemos que ¿Tienen ustedes constancia de que hay una presión ahí? Sí, tenemos constancia, y además tenemos constancia de que el Estado francés también ha sido sancionado económicamente por estos hechos, pero se siguen produciendo porque no se castiga a los responsables de los hechos.
Entonces, el Estado paga, digamos que está en connivencia con los propios huelguistas o con los propios piquetes, porque asume la sanción que le puede poner la Unión Europea, pero no hace nada al respecto. Ya estamos viendo, como bueno, en este caso último que filmó el propio conductor, como un gendarme está de brazos cruzados viendo cómo tiran el vino. Eso es incomprensible. Están identificadas las personas. Bueno, ¿y sigue pasando? Bueno, pues ya vimos la otra vez, en el anterior caso, cómo a los pocos días Hollande se reunía con los piquetes. Pero bueno, aquí lo que hay es una presión importante por parte de los sindicatos franceses hacia el gobierno francés, que lo tiene en jaque. Y el gobierno francés no se atreve a tomar medidas, por lo que se ve. Bueno, otro conflicto que tenemos es en las fronteras belgas. Ahora mismo se están manifestando allí también conductores de camiones de transportes, porque se exige desde el gobierno pagar una tasa por kilometraje, que también hace que algunos conductores murcianos estén allí bloqueados estos días. ¿Esto cómo se está viviendo? Bueno, esto ha sido una protesta, como bien dice, de las asociaciones de transporte belgas, en oposición a una tasa por kilómetro que se tiene que pagar en Bélgica a partir de anteayer. Bueno, otro desastre. Bueno, los transportistas protestan porque lógicamente eso les afecta al bolsillo. En este caso, incluso nosotros estaríamos de acuerdo con esa protesta, que son protestas que lo único que hacen es ralentizar el tráfico. Claro. Pero lo que no entendemos en este caso es el comportamiento del gobierno belga. Para poder atravesar Bélgica ahora se necesita un dispositivo automático que va localizado vía satélite, que se coloca en el camión, y el camión, cuando pasa unos detectores, ya se le carga la tasa directamente, automáticamente, ¿no? Tiene un seguimiento vía satélite. Sin embargo, como se hacen las cosas, nada más que hay un dispositivo de una empresa. Otra empresa ha puesto en marcha otro dispositivo, lógicamente, porque hay competencia entre las empresas, y el gobierno belga no ha homologado este dispositivo hasta el primer día de funcionamiento. La otra alternativa era ir a las gasolineras a alquilar un dispositivo. Y bueno, pues esto es imposible, es decir, no se puede poner en marcha un sistema, primero, sin que haya una competencia entre las empresas que han concurrido a ese concurso. No puede tener una solo el monopolio, que parece que aquí ha habido un favoritismo claro a una empresa, porque a la otra no se le ha dado opción. Han homologado el dispositivo el mismo día de que empiece el tránsito obligado con el kilometraje. Y bueno, esta situación no se puede dar. Entonces, ni los transportistas de ningún sitio de Europa, belgas, ni los europeos tenemos los dispositivos. Y aparte, lo de los dispositivos también es otro problemón. Nuestros camiones ya van a parecer una nave espacial, porque están llenas de dispositivos para pasar distintos tipos de frontera, la alemana, la belga, la francesa. Y esto, bueno, pues también hay una normativa europea que obliga a homologar en un solo dispositivo para el peaje automático de todas las autopistas. Bueno, pues eso tampoco está en vigor. Es decir, ahora mismo lo que estamos viendo es que nuestra mayor preocupación es que la Unión Europea no tiene unos criterios firmes ni una política de transportes común, porque estamos viendo cosas, verdaderos disparates. Ya comentábamos el otro día, por ejemplo, ahora mismo en Alemania, para ir a Alemania tienes que acreditar que pagas el salario mínimo alemán. Una empresa de transporte internacional que no hace transporte en Alemania, sino que va con destino a Alemania. En Bélgica y en Francia los conductores no pueden hacer el descanso semanal ordinario en la cabina del vehículo, bajo unas multas a la empresa impresionantes. Ahora en Francia pues han interpretado el reglamento europeo de otra manera y no se permite que cuando se viaja con doble tripulación en un vehículo, cuando hay dos conductores, es obligatorio hacer pausas y descansos. Los descansos, que son los descansos diarios, esos hay que hacerlos con el vehículo parado. Eso es lo que dice el reglamento. Pero, sin embargo, las pausas se pueden hacer con el vehículo en marcha. Es decir, un conductor se baja, coge el otro segundo conductor, coge el vehículo. Los franceses ahora mismo han hecho una reinterpretación del reglamento donde los dos conductores tienen que pararse a hacer los 45 minutos de descanso, con lo cual la doble tripulación
tampoco sirve. Entonces, están poniéndose una serie de barreras proteccionistas cada uno de los estados, pero que está impidiendo que haya un desarrollo normal del transporte en la Unión Europea. Bueno, todo esto parece que se contrarresta los buenos datos que estamos viviendo en la región de Murcia. Nuestros transportistas, el transporte funciona muy bien, de hecho ha batido récord en el último año, 3 millones de toneladas expedidas a toda Europa, lo que sería equivalente a 20 superpetroleros. Buenos datos, ¿está usted contento? Hombre, sí, estamos contentos, evidentemente. La verdad es que el sector de transporte en Murcia ha sido el que menos ha sufrido las consecuencias de la crisis económica y ha sido fundamentalmente por la agricultura. Nosotros hemos estado al amparo de la agricultura y, por tanto, hemos podido sufrir menos las consecuencias de la crisis, aunque nuestros problemas han sido otros, porque el consumo, la demanda interna cayó vertiginosamente y las empresas lo que tuvieron que enfrentarse, y todavía se enfrentan a un problema muy importante, y es la gestión de las flotas, porque tenemos muchas mercancías de salida, pero no tenemos los mismos viajes de retorno. El camión, para que sea rentable, para que pueda funcionar, tiene que hacer la mayor parte de los kilómetros cargados. Entonces tenemos que ir cargados hacia Alemania, por ejemplo, y volver de Alemania cargados. Pero concentramos tanta flota en los distintos países que no hay cargas de retornos para todos, porque la importación española no importamos. Y cada vez que crece más nuestra agricultura y aumentamos las importaciones, esa brecha se va abriendo. Claro. Y entonces pues hay un problema muy importante de gestión y de rentabilidad de las empresas. Pues claro, gestionar una empresa en esas condiciones es muy difícil. Hemos pasado, por ejemplo, de que un conductor hace 6 años estuviera fuera de su casa 20 días aproximadamente, entre los viajes de ida y vuelta, ¿no? Pero en 20 días fuera de su casa, a pasar a estar alrededor de 25. ¿Y eso por qué? Pues porque las empresas se ven obligadas a que, si no hay carga de retorno para España, en Alemania, esperar, ¿no? Pueden esperar, porque eso vale muchísimo dinero. Un camión paralizado es una ruina. Lo que hacen es buscar un viaje distinto, pues de Alemania a lo mejor a Italia, y de Italia a Francia, y de Francia entonces a España. Entonces, antes sucedía en el mismo país y ahora antes era en el mismo país, y ahora hay que ir lo que nosotros llamamos triangulando. Entonces la gestión es muy complicada, tremendamente complicada, y hacer rentable una empresa en esas condiciones es complicadísima. Bueno, entonces, el tema de la bajada del carburante, ¿a ustedes esto cómo lo ven? ¿Lo ven con un poco de escepticismo? No, lo vemos bien. Con escepticismo. Lo que pasa es que vemos mejor que baje que suba, por una razón, porque bueno, es una razón evidente, ¿no? Nos cuesta más dinero. Lo que pasa es que también el aumento del precio del carburante obliga a que nosotros tengamos que aumentar el precio del transporte. Pero eso no lo podemos hacer así de la noche a la mañana. Es decir, hay que negociarlo con el cliente. El cliente normalmente es reticente a que se le suba el precio del transporte, y entonces cada vez que sube el precio del gasoil, el transportista tiene que pagar esos desfases hasta que el precio más o menos puede ajustarse, el precio del transporte puede ajustarse a esas subidas. En las bajadas pasa lo mismo, pero al revés. Es el cliente el que nos está diciendo todos los días, oye, bajarnos el precio porque está el gasoil bajando. Bueno, es preferible aunque tengamos que al final que ir a llegar a un acuerdo con nuestros clientes, pero es preferible que tengamos nosotros que descontar, que ellos nos tengan que aumentar. Claro. Otra figura que ha entrado ahora en juego en las carreteras españolas es el megatrailer, un camión que supera los 20 metros de longitud. ¿Ustedes creemos que no están muy de acuerdo con esta innovación, esta nueva aportación al sector del transporte? Bueno, nosotros somos un poco escépticos, primero, en cuanto a la versatilidad de ese vehículo. Ese vehículo probablemente nada más que cumpla determinadas funciones para determinados casos concretos. Es un vehículo muy grande, tiene 25,25 metros de longitud, porque está compuesto de varios módulos estándar, y puede llevar 60 toneladas en lugar de 40 que lleva uno de los nuestros, ¿no? Uno ordinario. Un tráiler convencional tiene 16 metros y medio de largo, y este tiene 25,25. Es decir, es un vehículo muy aparatoso.
Además, es un vehículo que está doblemente articulado. Un tráiler nada más que tiene una articulación en donde se coloca el semirremolque. Sin embargo, un vehículo de este tipo necesita dos articulaciones, una para su propio remolque y otra para el semirremolque. Entonces, se utiliza, bueno, ya lo hemos visto en algunas, una cuna que se llama... Esa imagen, ¿sí? A ese vehículo lleva un dolly, que es un vehículo intermedio, donde por un lado se soporta el remolque y por otro el semirremolque. Sí. Entonces siempre hay dos articulaciones. Claro, manejar ese vehículo, si ya es complicado manejar un vehículo articulado normal, con una sola articulación, manejar uno que tiene dos articulaciones es bastante más difícil. Sí que le ven riesgos. Tiene muchos riesgos para la seguridad vial. Nosotros, en principio, pensamos primero que los conductores debían de estar formados adecuadamente. No pueden tener no puede darse un vehículo de este tipo a un conductor que previamente no ha pasado un control, un examen o unas pruebas para ver que está capacitado para llevar ese tipo de vehículo. Es un vehículo que, claro, llevar 60 toneladas, es decir, de 40 a 60 toneladas, es un vehículo que primero va a necesitar una cabeza tractora con muchísima más potencia, a no ser que lo que transporte sea colchones, que son volumen. Entonces, bueno, pues para el volumen es posible. Pero si la mercancía es pesada y se va a utilizar la capacidad de carga del vehículo, ese vehículo tiene que arrastrarse por una cabeza tractora con mucha más potencia. Un vehículo normal pues puede estar ahora mismo entre 430 caballos y ese tipo de vehículo necesitaría 600 o 700 caballos para poder... Para no paralizar el tráfico, porque simplemente en un pequeño repecho... bueno, ¿un puerto de montaña? Ya hemos visto, no, ni siquiera un puerto de montaña, ya hemos visto como cualquier repecho que hay en un camión, bueno, pues se tiene que ir por su carril individual, y va despacio y tal. Pues uno de estos, pero y en las bajadas, con 60 toneladas. Claro, el vehículo tiene que estar preparado para eso, tiene que tener unas condiciones de frenado específicas, porque claro, lo que va detrás no es lo mismo, son 20 toneladas más. Manuel, nos quedamos sin tiempo, son las 9:28 de la mañana, para despedir. Un deseo para el sector transporte región de Murcia, pequeño. Bueno, pues yo lo que deseo es que se nos complique cada vez menos la vida, porque se nos está complicando mucho y ya es muy difícil dirigir una empresa y llevar una empresa y que todo funcione, como porque para encima te estén poniendo siempre pegas, alguna pega, algún incidente ajeno además a la propia política de la empresa. Yo creo que lo que necesitamos es que nos dejen trabajar. Muy bien, pues con esa idea, Manuel, nos queda. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, que vaya bien el día. Muchas gracias, ha sido un placer.